El hombre de la semana es sin duda Federico Storani. Está Cristian Balbo con él. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Guillermo, y a todo el equipo. Vos lo decías recién, es uno de los personajes políticos de la semana. Hoy nos decía que atendió al menos a 60 radios y nos atiende en la ciudad de Las Diagonales, porque él está aquí en La Plata. Le agradecemos que nos reciba en su casa. Recién nos decía que, por ejemplo, él da clases, es docente en la Universidad de La Plata, da Derecho Político y que vive de la docencia con sus 67 años. Así lo presentamos a Federico Storani para que puedan ustedes entrevistarlo, el personaje político de la semana. Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Y a disposición, disparen. Federico, lo primero que se me ocurre preguntarte es, en caso de que la Unión Cívica Radical empiece a hablar, a deliberar respecto de un potencial rompimiento, sobre lo que vos hiciste alusión, ¿de qué manera va a ser? ¿Cómo se haría? ¿Quiénes decidirían? Mira, a mí no me gusta hablar de ruptura menos de lo que he contribuido a construir colectivamente. Personalmente yo fui uno de los protagonistas de la construcción de Cambiemos, fui presidente del bloque en esa convención histórica de Gualeguaychú, pero allí era un punto de inicio que luego debía seguir con la posibilidad de construir una coalición de gobiernos que no fue. Luego se planteó por parte del gobierno del PRO un Dream Team que vendría a solucionar los problemas y los resultados están a la vista y yo, como cualquier argentino, vivimos la angustia de conocer los índices de pobreza, la destrucción de la pequeña y mediana empresa, una situación de finanzas que corre al dólar y el dólar a las tasas financieras y que eso implica golpear a la pequeña y mediana empresa que es la que genera empleo genuino. Y por lo tanto, cuando una crisis es prolongada y es profunda, lo que corresponde, casi en el ABC de la política, es ampliar la base de sustentación y no achicarse. Y nosotros entendemos que el gobierno del PRO tiende a achicarse, a encerrarse. O sea, Federico, que digamos una de las condiciones sine qua non para quedarse es participar de la discusión de las políticas públicas. Lo has entendido perfectamente bien. Nuestro planteo mínimo de base es tener una mesa institucionalizada, permanente, que discuta las políticas públicas. No es posible que nosotros suscribamos, como si se tratara de un cheque en blanco, políticas que no hemos podido discutir previamente. Es casi del sentido común. Sí. Ahora, Federico, Daniel Salvador, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, dice, no, nosotros seguimos apoyando y ratificando la alianza con Cambiemos, los demás son opiniones respetables, pero en solitario. El votante radical, ¿pensás que está más en sintonía con lo que vos estás diciendo, más desilusionado, o con Salvador, que sigue apoyando la alianza con Cambiemos? Yo la verdad que tengo un gran respeto por todos, no descalifico a nadie, ni califico de solitario, ni no solitario. La verdad es que esto va a dirimirse en la próxima convención nacional, que se va a hacer fines de abril. En ese momento nos tocó estar juntos, yo incluso formé parte de lo que ungió a Daniel Salvador como presidente del Comité de Provincia y candidato a vicegobernador en su momento, cargo que está ejerciendo. Por supuesto que para mí es muy respetable todo lo que diga cualquier correligionario, pero lo que me parece, lo que yo palpo, salgamos del mundo radical, lo que palpo en general en la calle, que la camino bastante, es que hay una situación de cierta desesperanza y lo que hay que reconstruir es una esperanza. Por eso hablo de construir una base de sustentación más amplia para encarar una crisis y encontrar denominadores comunes. Pero además no lo hago como una mera crítica, porque también tengo propuestas. Ustedes me han escuchado en el programa, porque he estado varias veces con ustedes felizmente y les agradezco, que hace mucho tiempo que vengo proponiendo la posibilidad de la creación de un Consejo Económico Social, que implicaría sentar a los sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos, que vayan encontrando denominadores comunes para salir de una crisis que es profunda y que es muy prolongada. Bien, empiezo a abrir con nuestros columnistas. Débora.
¿Cómo le va? Buenas noches, Storani. Recién, bueno, lo que usted dice es claramente comprensible. Lo que pasa es que no ha podido lograrse ni siquiera puertas adentro del PRO, ya no de la coalición de gobierno de Cambiemos, ¿no? Me refiero a las propias internas que hay en el ala más política de esta fuerza. Podemos nombrar a la propia Vidal, Rodríguez Larreta y tantos otros que les hablaban siempre de abrir el espacio político. En ese sentido le quiero preguntar, usted recién dio como un hecho que la convención del radicalismo va a realizarse. No le puso fecha todavía, dijo fines de abril, pero algunos en Casa Rosada lo que dicen por estas horas es que habría algún tipo de negociación, usted me dirá si es cierto o no, si tiene algunos contactos con algún correlato en el gobierno para, bien, o que la convención no se realice, se postergue, o que se realice, pero que no haya allí, como hubo en Gualeguaychú, una bajada concreta de, bueno, rompemos con Cambiemos, sino que haya como una suerte de libertad de acción para evitar el golpe político. ¿Es así? La libertad de acción sería una situación muy extrema. Nosotros estamos acostumbrados a discutir a veces con mucha energía, más de una vez en una convención radical ha volado alguna silla, pero de manera muy democrática. Recordemos que aquella convención de Gualeguaychú duró 14 horas ininterrumpida con un debate que fue transmitido por todos los medios de comunicación y que fue un ejemplo de un partido que funcionaba democráticamente. Con respecto a la primera reflexión, sí, Débora, estoy totalmente de acuerdo. El PRO no solamente está cerrado con nosotros, sino con los propios que fueron hacedores, porque yo tengo que hacer un reconocimiento que no es generoso, es justo, a quienes participaron conmigo, por ejemplo, del armado inicial de Cambiemos. Y me refiero nada menos ni nada más que al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, que para el gobierno fue central, sobre todo en el primer año, 2 años de gobierno, buscando consensos, acuerdos, para sacar una cantidad de leyes que fueron fundamentales para la gobernabilidad. Porque vamos a ponernos en esta situación. Supongamos que en una polarización extrema se gana por un punto, como es la estrategia Durán-Barba, digamos así. La pregunta es, ¿después cómo se gobierna? Si los legisladores se eligen en primera vuelta. Claro. Y además ya no se tiene el impulso inicial, digamos, de lo que es el crédito que se le da a un gobierno que recién empieza. Sería un segundo mandato. Por lo tanto, yo creo que hay que tener en este momento una actitud mucho más abierta de encontrar esos consensos básicos, no correr a aquella gente que ha tenido capacidad de establecer diálogos transversales e ir encontrando los denominadores comunes. Es lo que me parece razonable para este momento. Pablo. Federico, buenas noches. Las coaliciones modernas también dirimen internas. Y les guste o no, Macri sacó 24, Sanz sacó 3 y Carrió sacó 2. Después se impuso Carrió porque le sacó un lugar estratégico a ustedes. Sanz se refugió en Mendoza y no se supo nunca nada. Más allá de la postura, yo creo que ustedes gobiernan 3 provincias, tienen muchas intendencias, tienen un aparato muy firme, pero también hay que admitir que la UCR tuvo que subirse a distintas estrategias o podría subirse a otra, porque pasó un tsunami como de la Rúa. Y hoy no creo que tengan un candidato confiable, porque hoy hablamos de frente, ya la gente no habla más de UCR, de partido justicialista, de boina blanca. Las cosas han cambiado sustancialmente. Y creo que ese tsunami de la Rúa a ustedes los puso en una situación que si van solos como partido, están en una situación, creo que raquítica electoralmente, porque pasó un tiempo importante y con muy malos resultados. Estoy de acuerdo parcialmente. Por supuesto que nosotros pasamos momentos de crisis como otros sectores políticos en el país y una de ellas, la crisis quizás más fuerte, fue la del 2001, que golpeó y con contundencia lo que es la frustración de la experiencia de la alianza, que incluso yo estuve muy presente porque en su momento fui ministro de Interior de aquel gobierno. Así que lo conozco muy de cerca y muy de adentro. Pero también creo que haber dicho en el párrafo anterior, en mi intervención anterior, que nosotros buscaríamos afinidades con otros sectores. Y ¿con la Baña? Federico, ¿con la Baña? No, las afinidades, hoy por hoy, yo no quiero hacer nombres propios, primero porque la Baña ni siquiera ha dicho que va a ser candidato en forma definitiva, hasta que no lo diga, pero además lo que hace falta poner son ideas sobre la mesa. Lo que sí seduce de lo que la Baña dice
porque no quiero eludir su pregunta, quiero ser muy concreto, es que cuando él propone algo muy parecido a lo que yo acabo de referir, la necesidad de un Consejo Económico Social, que por otra parte existen proyectos con Estado parlamentario de diferentes sectores, que sienten sectores del trabajo, de la producción, la iglesia, etcétera, etcétera. Ya lo repetí muchas veces, porque cuando la brecha es amplia, es profunda y es prolongada, la regla de oro es ampliar la base de sustentación y no cerrarse. Insisto en este concepto porque me parece que no estamos atravesando una situación conociendo los índices de pobreza, conociendo la situación social, lo que yo llamo el telón de fondo en una película que es dinámica. Por supuesto que el radicalismo tuvo momentos de crisis, pero también tuvo momentos de esplendor, y todo en este país desde el punto de vista político sube y baja. Claro. Lo que nosotros hemos mantenido como una comparativa es una organización, una territorialidad, por ejemplo, que se expresa con cientos o miles de intendencias en todo el país y 3 gobernaciones con posibilidad de que sea alguna más en las próximas elecciones. Sí. A ver, Federico, como una apreciación global de lo que acabas de decir, Lavagna resultaría, en caso de que él decida ser candidato a presidente y que la UCR decidiera con Lavagna, un candidato más atractivo a comparación de Mauricio Macri, a quien no considerás hoy el mejor exponente como candidato a presidente en Cambiemos? No, lo que yo quiero decir que entre las otras reglas de juego debería habilitarse también la interna abierta. Ajá. Porque por otra parte es una ley vigente, que yo sepa no se ha derogado las PASO, ¿no es cierto? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y que nosotros podríamos concurrir en condiciones muy diferentes que en el 2015 a esa interna abierta, dentro de Cambiemos. Y por supuesto, si vos me das a elegir en preferencias personales, tampoco quiero eludir la respuesta, sí. Lo he dicho en otros momentos de manera pública, por lo tanto no es oportunismo ni nada por el estilo. A mí me gusta una figura como Martín Lustó, joven, que llega mucho a la gente joven, justamente, que tiene un diagnóstico distinto desde el punto de vista económico y propuestas muy similares para superar la grieta. Pero quisiéramos competir para poder mantener la unidad de esta construcción que ha sido colectiva. Seguro. Federico, para ir terminando, quiero ir a algo personal. Y lo hago porque te escuché hablar hoy, además porque te queremos dar una mano. Esto tiene que ver con referencia a algo dolorosísimo para tu vida, que fue la muerte de tu hijo Manuel hace 3 años. Para quien no lo recuerda, esto ocurrió en un choque de lanchas en el Delta del Tigre, producto de un hombre que venía manejando aparentemente, fumando marihuana, estaba alcoholizado, etc. Y dijiste que la causa estaba dormida. ¿Por qué consideras esto? ¿Por qué no se mueve la causa? Mira, bueno, te agradezco la oportunidad, porque yo la verdad que he tenido mucha discreción y prudencia, pero esto me toca en el corazón. Mi hijo Manuel era un adolescente que estaba de 14 años viviendo la vida, buen amigo, buen estudiante, estudiaba en el Colegio Cristóforo Colombo. En los días casi posteriores a la tragedia tenía planificado un viaje al Reino Unido para perfeccionar su idioma. Tenía todas las condiciones para ser un buen ciudadano de la Argentina, saliendo solo de lo personal, que es, por supuesto, lo que a mí me lacera, me hiere y me partió la vida desde aquel momento. Sí. Lo que simplemente digo yo es que yo seguí todo el camino de la justicia. Creo que el fiscal investigó bien, exhaustivamente, con el tiempo que hace la justicia, pero luego se elevó ya hace más de 4 meses al juez de garantías, que solo tiene que mirar la causa para elevarlo a juicio oral, y hace 4 meses que está dormida. Entonces llamo la atención sobre esto, porque hemos encontrado muchísimos casos donde la justicia, cuando es extremadamente lenta, no es justicia, y muchísimas causas terminan prescribiendo con un enorme dolor para las víctimas, que en este caso somos nosotros. Seguramente. Federico, nuestro abrazo y muchas gracias por haber estado hoy este viernes en Intratables. Bueno, muchas gracias y gracias por esta oportunidad. Chao, buenas noches.